Voy a tratar de ser breve. Comienzo siempre así mis mensajes. Pero estuvimos escuchando acerca de lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Y en esta carta a los romanos, de algún modo, el apóstol Pablo revela, da a conocer a la humanidad un plan de Dios para que los que creen en ese plan diseñado por Dios, que se cumple fielmente de acuerdo a lo que Él ha determinado desde antes de la creación de este mundo. Pero para los que creen, puedan alcanzar la salvación, puedan obtener vida eterna. Y este primer capítulo de Romanos, escribe la condición natural del hombre sin Dios. Explica lo malo que es el ser humano en su naturaleza. Podríamos explicar por qué, pero no nos va a dar el tiempo. Pero lea detenidamente Romanos capítulo 1 y se va a dar cuenta la mala condición de lo que es el hombre natural que no conoce a Dios. Y yo quería reafirmar solo 2 versos de los que fue el mensaje anterior, que por supuesto está en Romanos capítulo 1, pero quería hacer énfasis en los versículos 16 y 17. Porque sabe que el Espíritu está trabajando y trabajando sobre nuestras vidas, revelando cosas. Y yo, como sé que este mensaje es mirado en muchas partes del mundo, quiero tratar de explicarlo en forma sencillita para que todos los que Dios tiene determinado que se salven, porque Dios es el que lo determina, Él mismo, lo puedan entender. Y el apóstol Pablo, que fue comisionado para revelar este mensaje, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos. Para todos. No terminé la frase. Para todos los que creen. Dios envió a su propio Hijo al mundo y lo ofreció en sacrificio. El Hijo voluntariamente accedió y dice: yo pongo de mí mismo mi vida para que todo aquel que en Él cree obtenga la vida eterna. Porque un día todos nos vamos a tener que despojar de este cuerpo de carne y sangre. Es de corta duración nuestra vida terrenal. Pero qué glorioso es saber que tenemos vida eterna. El cuerpo se destruye, pero nosotros seguimos con la vida
eterna para ir a las mansiones celestiales, como le dijo a su compañero de cruz, aquellos tres que estaban crucificados. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Iban a morir, pero iban a ir al paraíso de Dios, al lugar ese glorioso que nos revela que Dios tiene preparado para un grupo selecto de los que creen. Pero sabe que creer no responde a la voluntad del hombre, porque muchos quisieran creer y no pueden. No se les otorga ese don. Dichosos son aquellos que pueden creer que en Jesucristo reciben el perdón de todos los pecados, son hechos justos a los ojos del Dios creador de este universo. Pero la fe, dice la Biblia, no es de vosotros. La fe no es un don nuestro. Los que creemos tenemos que considerarnos dichosos de poder creer. Si usted que me escucha ahí cree en esto, yo lo felicito, porque usted tiene ese don, porque el autor de la fe, esa posibilidad de creer, el autor de la fe, dice la Biblia, es el mismo Salvador, Jesucristo. La fe no es de vosotros, es don de Dios, un regalo que Dios ofrece. ¿A través de qué? A través de lo que hizo el autor de la fe. Está ahí, en la carta a los romanos, a los hebreos. Se puede buscar y encontrar esto que yo le estoy diciendo. Pero como prometí ser breve, no voy a ir ahí. Así que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen. Gloria al nombre de Jesús. ¿Con qué objeto? Para que alcancen, ¿qué dice ahí? Para que alcancen la salvación. Así que este evangelio, esta buena noticia, porque evangelio significa buena noticia. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia que por creer tenemos vida eterna! Buenísima noticia. No puede haber una noticia más buena para el ser humano de saber que tiene vida eterna. Esta cortísima vida terrenal pasa muy pronto, pero lo que es eterno perdura para siempre. Creo yo que significa eso, eterno, ¿no? Todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos, en primer lugar, pero también los que no lo son. Es decir, ya aquí el apóstol Pablo está explicando que esta gracia de alcanzar la salvación no se limitaba a un solo pueblo, el pueblo judío, un pueblo especial escogido por Dios. No, ahora tenía carácter universal. Lo dice acá en forma muy sencilla, breve, pero que el que abre su entendimiento a la revelación de Dios lo puede entender. Para los judíos, pero también para los que no lo son. ¿Y a quiénes se refieren los que no lo son? Nosotros, los gentiles, el resto de los habitantes de este mundo que vivimos mal, como dice Romanos capítulo 1.
Pero tenemos, como insistimos tanto nosotros, una segura salvación. Porque muchos no tienen esta segura salvación porque piensan que ellos pueden ganar la salvación. Porque se portan bien. Y entonces dice, sí, pero nunca están seguros de su salvación. Y si en algún momento dice, yo soy salvo, pero hago cualquier cosita que está mal y ya la perdí la salvación. No, la salvación es por pura gracia, es un regalo de Dios, estamos leyendo, ¿no? Y no me avergüenzo de este evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y es poder de Dios que recibimos esta salvación. Muy sencillo. Porque creímos. ¿Y por qué creímos? Porque fuimos dotados de ese don que recibimos como un regalo del autor de la salvación. Jesucristo es el autor de la fe en esta salvación. ¿Se da cuenta? Mira, estoy con un solo versículo, pero si da para meditar y profundizar en la palabra de Dios. Pues el Evangelio, dice ahora el verso 17, porque prometí que no iba a ser extenso, pero si no después mi esposa me recrimina, dice, dijiste que iba a ser breve y no fuiste. Bueno, voy a tratar de comprimir lo que digo. Pues el Evangelio, esta buena noticia, el Evangelio, esta buenísima noticia, diría yo, el Evangelio, nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Cuando entendemos el Evangelio, ¿sabe que este año yo le podía llamar un año especial en el que pude ver escrito una y otra vez en la Biblia letras en relieve que nosotros somos justos delante de Dios? Dios me ha llamado la atención acerca de esta gran verdad. De esta gran verdad que por ahí alguno lee, sí, porque Dios nos justifica y así nomás, y se conoce tan poco, como tantas predicaciones que no son capaces de abrir el diccionario o el diccionario que pueden, sin abrir ningún libro, mirar en internet para saber lo que significa ser justo. Algo tan elemental. Y acá dice la palabra que el Evangelio nos muestra. El Evangelio, esta buena noticia, tiene como objetivo mostrarnos de qué manera Dios nos hace justos. Es decir, no ve nada malo en nosotros, nada de condenar en nosotros. El que es justo, totalmente justo, no tiene ninguna condenación. ¿Por qué? Siempre reitero una traducción que me encanta, porque dice acerca del sacrificio de Cristo, para que Dios nos ve como justos delante de Él, por la obra del sacrificio de Cristo. Y fíjese que acá nos muestra el Evangelio, cuando está orando este Evangelio, y de eso hago énfasis, nos muestra el Evangelio, de qué manera Dios
Dios que planificó esta salvación, Dios nos muestra de qué manera nos hace justos y cómo nos hace justos. ¿Cómo nos hace justos? Si somos como acá dice todo este pasaje de Romanos capítulo 1, tan malos. Léalo bien y va a ver lo malo que es el hombre por naturaleza. ¿Y cómo Dios nos ve justos? ¿De qué manera obra Dios para hacernos ver justos? Por la fe, dice acá. Dice, la manera que nos hace justos, por la fe. ¿Por la fe qué? Hoy ya lo sabemos si estudiamos esta carta y si estudiamos la Biblia. Por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, que Él nos rescata, nos redime. No voy a volver a explicar ahora porque no me da el tiempo, pero ya hablé mucho acerca de la redención, porque muchos le hablen y no saben lo que es redención. Tantos términos que están en la Biblia que no son capaces de estudiar para entender qué significa. Dios nos redime, nos rescata de un mundo de tinieblas que está acá en Romanos capítulo 1, ese mundo de tinieblas. No podemos salir por nosotros mismos, no estamos en condiciones. El ser humano no tiene capacidad de salir de ese mundo de tinieblas por sí mismo. Entonces Jesucristo, al morir en la cruz, nos redime. Redención Él ha comprado porque había que pagar un precio para ser redimido. Y el precio no bastaba ni todo el oro, ni toda la plata del mundo, toda la riqueza. No, era preciso el sacrificio de Cristo, Cristo derramando su sangre en la cruz. Fue el precio necesario para rescatarnos de la esclavitud a ese mundo de tinieblas. Romanos capítulo 1, vuelvo a repetir. Solo podíamos ser rescatados, ¿por qué? Porque Jesús pagó el precio de redención. Y al ser arrebatados de ahí, nos perdona todos los pecados. Los pecados cometidos en el pasado, en el presente y en los que vamos a cometer en el futuro. Es una obra poderosísima, eterna, la de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos perdonados de todos nuestros pecados. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que resucitó para nuestra justificación. Muy bien. Alguno lo dice, está escrito. Él resucitó para nuestra justificación. Digamos, como una evidencia de que realmente somos justos delante de Dios, es que Jesús resucitó al tercer día como lo prometió. De eso también estuve meditando mucho anoche. Tendría para hablar hasta que entre el sol hoy acerca de ese. Pero no. Voy a limitar acá. Sí, ya termino. Así que Dios nos muestra de qué manera nos hace justos por la fe, porque creemos en eso que hizo Jesús. Para eso vino Jesús a este mundo, para dar su vida, para rescatarnos a nosotros de la esclavitud al pecado, limpiarnos de todo pecado y presentarnos justos delante de Dios. Ese es el verdadero evangelio, yo lo estoy leyendo acá en la Biblia. Así que volvemos a leer el 17. Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe. Por si alguno tiene dudas, dice, de principio al fin. De principio al fin, quiere decir eternamente. No hay otra posibilidad.
La buena noticia es buenísima. Y tenemos salvación, tenemos redención, tenemos perdón de pecados, estamos justos delante de Dios de principio al fin por medio de la fe. Porque creímos. Yo tuve la suerte de creer. Otros le proclamamos el Evangelio. Basta salir por ahí y hablarle a la gente. Dije, no, yo no creo en esas cosas. Yo sí creo. Tuve la suerte, la enorme suerte de poder creer. Gloria al nombre de Jesús. Así lo dicen las Escrituras. Así lo dicen las Escrituras. Y hace énfasis en lo mismo. El justo... No, fue corto, sí. Fue corto el mensaje. El justo por la fe vivirá. Lo leí en esta versión, Dios habla hoy, tal vez usted lo lea en alguna otra versión, Reina Valera, lo que sea. Pero yo es la Biblia que traje hoy acá a la iglesia. Y sé que es así, el plan de Dios del principio al fin. La salvación, la justificación para ser salvo es por fe. Desde el principio, gloria a Dios. Del principio, amén y amén. Yo me gozo tanto con esto. Solo 2 versos cargados de la revelación del Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, dejamos para que termine la reunión.